de algo, ¿cierto? Son pesados. Sí. Necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos. De cierta manera tenemos que satisfacer ciertas necesidades, como dice, necesidades básicas. Y esa es la de sobrevivencia normalmente que está ahí. Y con mayor recibir una educación. Porque ahora, hoy en día sin educación, lamentablemente no somos nada aquí en este país. En este país, claro, entonces afuera. Además de eso, para ello, ¿qué debemos hacer? Tenemos que, ¿se acuerdan que el otro día le decía yo de los recursos y que los recursos eran limitados? ¿Se acuerdan? Sí. Normalmente se habla que son insuficientes, pero son limitados normalmente. ¿Por qué? Porque en cierta manera nosotros tenemos que conseguir esto, queramos o no, pero los recursos son limitados. Nosotros queremos comprar a lo mejor el auto más bonito, pero nuestros recursos son insuficientes o son limitados. ¿Se dan cuenta? Y lo vamos a tener que adaptar de acuerdo a nuestra realidad, como se dice. Ahora, si queremos ir más allá, obvio vamos a tener que endeudarnos nomás. Y si tenemos la posibilidad de ahorrar, fíjense que nosotros en Chile no tenemos cultura de ahorro. No. No tenemos cultura de ahorro. Son muy pocos los que tienen cultura de ahorro. ¿Y qué nos lleva a eso? Ustedes han visto cuando llegan los barcos estos de pasajeros, la mayoría extranjeros, ¿cierto? Obvio, ninguno chileno, porque son todos internacionales, todos gozando la vida. Personas de tercera edad. ¿Por qué? Porque toda la vida, en su cultura de su país, les contaban de sus remuneraciones, aportaban el... Por eso. Pero apliquen eso mismo acá, pues. No se puede. Mientras más me suben el sueldo, más gasto. Y más reclamo. Más me deudo. Habría que Dura. sacar a todos. Vamos a volver a Vamos a llegar a lo mismo. La FP Vamos a llegar a la patera. y los tax, Yo creo que igual vamos a hacer No, pues, el embudo. ¿cuál es el único? Ellos no se endeudan. La única diferencia es que nosotros tenemos que endeudarnos. Ellos no pasan por el embudo. Pero ellos No pasan por el embudo. pagan más Ellos tienen impuestos. educación gratis. Ellos durante su día laboral pagan más impuestos Gratis. y no reclaman. Pero ellos le pagan por hora también. Tienen A mejor nosotros educación nos suben financiera. el impuesto, reclamamos. Pero Yo tengo una historia ahí de un chileno que vivió, se fue a vivir a Suecia. Toda su vida, ahora todavía está radicado en Suecia, me lo contó un amigo de él. Y en una oportunidad vino a Chile de vacaciones, porque vienen cada cierto tiempo que no tienen todo el tiempo disponibilidad económica para venir. O sea, juntan plata, no sé si Bitcoin, pero compran y vienen para acá. Pero se programan con mucha anticipación. Y entre su venida para acá se ganó un pitutito aquí en Chile. Y cuando hizo su servicio, después llegó el momento y andaba, en ese tiempo no es como ahora que todo es con este sistema que tú puedes emitir una boleta con horario. Él andaba con su talonario y empezó a llenar la boleta para cobrar, porque le iban a pagar su servicio. Y mi amigo que me contó me dijo, oye, le dijo, ¿para qué vaya a hacer tu boleta si allá no tienen ni idea que tú te estás ganando un pituto acá y para encima andáis de vacaciones? No, le dijo. Yo estudié gratis. Y si yo no declaro este impuesto, muchos de los que vienen atrás van a dejar de estudiar gratis. Eso es cultura. ¿Nosotros haríamos eso? Si volvimos la hacemos. No evadimos. Sí. Por eso nuestra cultura es insuficiente. ¿Se dan cuenta? Sí, pero allá, Nosotros, oiga, profe. ¿cómo funcionamos? La ley de Funcionamos con leyes. Pero tienes que poner leyes obligatorias que tenemos que hacer esto otro, con leyes. Pero igual quedan vacíos de repente. Profe, pero uno reclama por el impuesto porque suben el impuesto, pero a la educación nunca suben el aporte. O sea, el impuesto que no suben, pero se mantiene Que uno cree que no le suben, pero le suben. El problema es que es mucho. Es como lo que le dije yo recién, el licitar las carreteras. O sea, imagínense si licitaran la educación. Ojalá Estados Unidos que tiene que hacer clases pagando. No, pero pues Solo sería más caro. Si licitaran Pero la aprenderían. salud. En Estados Unidos igual hay educación privada, Sí. particular, Pero el y sistema. es cara también. Pero es otra la cultura, si es el tema. Viven endeudados, ¿sí? Sí, Exactamente. porque Allá
nosotros tenemos acceso allá, en países desarrollados no tienen ni acceso a comprar vivienda. Hacen estas comunidades. Se los da, comunidades o se lo da el Estado o el Estado se la arrenda. Pero ellos no tienen la disponibilidad para comprar. Pero ¿qué hacemos acá? Está la disponibilidad y tenemos la posibilidad de comprar. Por eso no vamos a notar toda la vida. Pero tenemos esa posibilidad en otros países no y son desarrollados. Por ejemplo, ¿Cuánto la vida es más cara? Suecia. Suecia, Dinamarca. China, ¿Estamos ¿no? hablando de Dinamarca tú? ¿China o no? Tengo entendido que igual. Sí, casi todos los países en general. Y el Estado proporciona, o sea, en el fondo, fíjense que ahí ustedes. Nueva Zelanda igual. Ustedes conocen la pirámide de Maslow, ¿no? Son súper caros las propiedades. De Maslow. Sí. Sí, son 5 necesidades. Sí, Básica. La primera y la última es la más cuando uno se da Realización. sí. Pero en una de esas hay una que se llama necesidad de seguridad. Sí. Sí. En la segunda. Esa la cumple el 100%. La segunda. La segunda parece. Me parece que no sé si la segunda o la tercera. No me acuerdo. Búscala Pero en. está básicas sociales y seguridad. No, básica. Básicas sociales. Pero la de seguridad va asociada a la social también. O sea, a todo el tema. Sí. Ellos se preocupan justamente de eso. ¿De qué? De que en el fondo, y también eso va asociado a las constituciones políticas de cada país. Cosa que aquí se ha perdido. Por ejemplo, nosotros no tenemos seguridad por todo el tema de la delincuencia. No ¿La tenemos segunda? seguridad de que en el fondo tenemos que estar empotrados en la casa. ¿La segunda? La segunda de abajo para arriba. ¿Qué pasa con eso? Ellos sí se preocupan. ¿Por qué? Porque ellos se preocupan de proporcionarle a todos los habitantes que vivan en ese país de que tengan un techo. Como Estado yo te entrego esto. Aquí nosotros no tenemos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar otra alternativa, arrendar o pechar sencillamente alojamiento. Eso lo vemos con hasta los mismos abuelos de repente, o viejos que andan. Exactamente. Viejitos que andan en la calle. Exacto. tratando de- Que llega pena en el fondo, ¿cierto? Principalmente en esta época donde hace más frío. Pero eso va. Y eso mismo va a llevar a que no puedan consumir servicio que es servicio de arriendo o servicio de compraventa de vivienda. Y con eso, ¿qué no se va a cumplir? Satisfacer la necesidad en el fondo. Así que no se olviden, nosotros disponemos de recursos que son insuficientes para adquirir bienes y No, servicios, hace poco. para satisfacer necesidades. ¿Ya? Bien con eso. Además, ¿qué ocurre? A veces la sociedad también tiene que entregar necesidades colectivas. Y ahí, aquí es donde entra el actuar de los países o de los estados que están de turno. Tienen que destinar, como dice ahí, necesidades mayores. Y por eso a veces renuncian a una cosa por otra. Imagínense los presupuestos de educación, los de salud, las necesidades sociales, las cuales tienen que ellos entregar durante los presupuestos. ¿Y cómo lo generan? Con los impuestos. Todo lo que recaudan en proyecciones tienen que destinarlo después. Y la otra, seguramente guardarlo. Y son necesidades mayores, como dicen. En defensa, en justicia, en un sinfín de cosas más que están asociadas ahí. El de arriba lo está viendo desde el punto de vista de nosotros. El de abajo desde el punto de vista colectivo. O sea, la responsabilidad de cada uno. ¿Se dan cuenta cómo va asociado? Y por supuesto de que hay que cumplirlo. ¿Qué pasa si a nosotros, por ejemplo, si se perdieran definitivamente los subsidios habitacionales, que el Estado no nos entregara más? Mucha gente quedaría sin su casa. ¿Se dan cuenta? O el subsidio este de CENSE que otorga para los trabajadores para que estudien, para la capacitación. Aumentaría la población de este río. ¿Se dan cuenta? Por eso dice ahí necesidades mayores. Y también se agrega la palabra colectiva, o sea, porque es para todos. O sea, por supuesto para todos que cumplan los requisitos que se exigen para eso, porque no todos tampoco tenemos derecho. Acuérdense que estamos evaluados de acuerdo a nuestros ingresos. Algunas cosas podemos postular y a otras cosas no podemos optar. Por ejemplo,
el caso de los estudios de gratuidad. La beca. ¿Alguien estudia gratis acá? En este instituto no se puede. ¿No? Pero sí. Pero sí, no tiene gratuidad. ¿No tienen gratuidad? ¿No tiene? No, no No tiene. tenía idea. Pero sí debe estar en acá, para ir a la universidad. Pero también ahí está, como se dice, mal distribuido. Porque han habido estudiantes que sí lo han adquirido y el hecho de tener ese beneficio lo han perdido. Hacen mal uso. Y le ha llegado sin ellos, o sea, postularon por supuesto, pero sin pensar que le iba a Y llegar. eso igual de la educación. Exacto. En los Y eso va cursos dañando. en la universidad. Algunos se lo otorgaron una oportunidad y después se lo quitaron porque se lo habían entregado mal. Mm. Y otros que realmente lo necesitaban no lo recibieron. ¿Por qué no se puede tener la Porque gratuidad? porque el instituto no está. ¿Acreditado? No está acreditado. No está obligado. No opta a eso. Sí se puede, pero... Tengo un amigo que salió el año pasado y tenía la gratuidad. No, pero Ah, ya. le dan becas. Este, Son becas de acá. acá recibe la beca mayor, pero no la gratuita. Teníamos amigos que le dieron beca en la Universidad de Viña del Mar. Pero, ¿cómo se iban a ir para allá? ¿Dónde iban a arrendar? Tienen que arrendar y como pagarse una carrera acá. Sí. Pero te la dieron allá, pues entonces el sistema como que te hace... Pero Acá sí, de alguna u otra manera te hace- La gratuidad el INACAP y el La UCN, no la UCN también tiene En gratuidad. todos lados. No, en instituto no me refiero. No, en otro el CEDU. Son los únicos institutos que tienen gratuidad. acuérdense que están catalogados por instituciones también, por eso que son universidades, institutos IP, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Sí, pues, acá el centro de formación Y esos técnica últimos son relativamente tiene nuevos. Esos No tienen estaban gratuidad. considerados antes. No. ¿Ayer cómo está considerado? ¿Cómo está considerado ayer? IP, Instituto Profesional. Funciona. Nosotros habíamos hablado de las carreteras, estamos hablando de educación, la defensa, cuánto se tiene que gastar en defensa Harto. en un momento determinado, porque los países, aunque lo quieran, tienen que estar preparados ante cualquier eventualidad. Y renovando, weón. Es como la tecnología, tenemos que ir renovando. ¿Y para qué hablar de la justicia otro? Todo son necesidades, como dice ahí, necesidades colectivas que se tienen que cubrir. O sea, un país que esté encabezado por un gobierno no puede cerrar los ojos, tiene que apoyar de alguna manera, sea de cualquier sea tendencia. Y eso también nos repercute a todos nosotros. O nos tiene que ir entregando la herramienta para que nosotros podamos sobrevivir también. Vuelvo a insistir con la misma palabra recién, la seguridad. O sea, en este momento está perdido. Y eso asociado a la justicia, porque la seguridad a lo mejor detienen a un tipo de delincuencia y el tiempo después está saliendo libre. Lo que O pasó al ayer rato de después. los narcovelorios. Ahí hay un ejemplo. ¿De los qué? Narcovelorio, ¿no lo vieron? Ah, sí. ¿Qué? Dijo, oye, güey. Te desinforma. Ah, son de la palacia, no llegó los No, carabineros. pero sí, pues, ya en el cotejo, ¿Qué cree usted que sí Del- podría ser ¿La el justicia? Sí. Ahí invertimos. como el 70% de los vehículos Invertimos ¿Por toda la calle? seguridad. No. que tú ibas pasando Debería cambiar la ley. en la avenida del mar y no lo ves pasando así normal. El tema de la Y justicia, los carros atrás, que va asociado, reportando. y por qué subió Oye, la Mauri, delincuencia, Mauro, es ¿quién era? porque hay muchas necesidades. ¿pero quiénes eran los que dispararon? Y eso va asociado al tema de trabajo. Era un grupo así como que... No van a estar escuchando lo que estoy diciendo, después lo puedo preguntar en prueba. Y va a la necesidad de trabajo. Y otros que dicen que el trabajo es más fácil robar, lo que tienen que hacer, aplicar mano dura, ¿no? Aparte que roban y quedan libres, pues entonces lo vuelven a hacer porque saben que no les van Y esto se va, imagínense que todavía está vigente, estamos hablando de años, que el que roba una gallina tiene 5 años en el día. Y el que roba millones de pesos ni siquiera tiene 10 años. Pero ojo que la ley está mal hecha en ese... Por eso, porque no se ha actualizado. Como hasta el momento que se hace un poco tiempo atrás, tuvo un accidente en el puente Lo Zorrilla. bueno que hicieron fallo. Ahí está. Mataron, no sé, a tres personas y Ya está. estaban en investigación por 2 meses.
sabiendo No que lo que necesita ocurrió. investigación, o sea, no necesita investigación. No debería estar preso. O este que el señor del profe Porque están esperando. Nivaldo, que también todo el mundo sabía lo que habían hecho las personas y tantos días que estaban pillar testigos, temas científicos, un sinfín de cosas. ¿Sabe cuál es lo que debería hacer? Cambiar la ley, ¿cómo se llama? Ley de muerte. Toca yo ser estado la ley, lo eran declarado para matarlo. Como los chilenos. Y también, ¿cómo se llama? Ser más estricto. Ustedes ven que hasta la misma justicia en este momento, los mismos jueces tienen ¿cómo se dice? Demandan entre ellos, se están acusando entre ellos. O sea, ¿qué credibilidad hay? Es lo mismo que la. Háganlo lo de un señor ¿de dónde? No me acuerdo el país. Usted robó, ya, le corto los brazos o le corto la mano. ¿En la India? Ojo por ojo, ¿viste? Malasia, todos esos países. Es que es lo mejor. Si usted violó, Cortemos. Guañaño. Adiós, guañaño. Diente por En diente. Perú, por ejemplo, justicia del mismo. Comunitaria. Nosotros mismos, comunitaria, claro. Sí. Lo amarran a un poste y entre dos le pegan. Sí. Pero el tema de la pena de como el que muerte, agarraron con la luz, eso que lo detengan con cuna. Es que echa el tema de los derechos humanos y también está mal utilizar los derechos humanos. Eso es, en Canadá. Porque normalmente es por un lado y no para el otro. Al final, no, yo creo que tiene que cambiar eso. Y ahí vamos a estar recién en esta cuestión de mejorar la justicia, vamos a andar con más seguridad y todo eso. Pero eso es una cosa real, que no la podemos nosotros desconocer, lamentablemente. Pero va asociado a lo mismo. Habría que, al menos acá en Chile, tener muchas cárceles. No, porque ahí debería investigar más recursos. Y que son Porque la única es que- los mismos. Fíjese. Es que si cambia la ley, van a meter preso a todos Fíjese. los que están delinquiendo. pues, No, porque baja la tasa. bajaría la tasa. Baja la tasa. Ahora han licitado la justicia, las cárceles parece que en algunas partes están licitadas. Y eso lo paga el Estado, también lo tiene que asumir. Sí. En la celda bien como bien. Así Pero acá, que, por ejemplo, en la cárcel de Huachalú, el Estado paga, es licitada. claro. Paga 600.000 pesos por un preso mensual. Imagínense. Y el sueldo ¿Y quién lo paga eso? Ya, ¿y qué hacen ahí? Él. Él lo Nosotros paga. lo pagamos. De los impuestos. Sí, por los impuestos. Y el No, sueldo pero mínimo es hay hartos reos, voy a salir en la tele que ellos se abastecen solo, tienen plasma, tienen celdas que serán. Tienen celdas que no le piden plata al Estado, ellos Sí, se. pero no pagan impuestos. ¿Ah? No pagan impuestos. Pero por lo menos se pagan. No, Pero porque el año- una el Pero año- está mal, está mal lo que estoy diciendo, pero es la realidad. que tenían refrigeradores, tenían conservadores. A eso me refiero. Gimnasio. ¿Sí? Un gimnasio, vos, profe. ¿y quién lo acepta eso? Sí, el Estado. Que el ministro de Justicia después vaya y se extrañe, uy, no me imaginaba que Y hacen pasaba eventos esto. también. Tanto. ¿Te das cuenta? Eventos sociales. Todo se permite. Pero ahí estamos. Hay países que le enseñan. Están satisfaciendo necesidades. Gendarmería tiene algún Sí. Es que No tiene los recursos. ellos indican que esas personas al salir se pueden volver a reinsertar en la sociedad, porque se hacen todo eso para que vuelvan a entrar a la sociedad y se puedan. Es complejo. reinserción social. Porque buscan lo más fácil después. Porque de partida, ya, si quiere reinventar en la sociedad, ¿cierto? Pero sale y la misma sociedad le tira la puerta en la cara. Porque está con antecedentes. ¿Y dónde? ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene que satisfacer necesidades. ¿Y cómo lo hace? Cayendo en lo mismo. ¿Se dan cuenta? Sí, es complejo. Un ciclo. Profe, ¿qué se debería de hacer? O sea, ¿qué podría hacerse para hacer posible la pena de muerte y todo eso? Eso va netamente del Estado, pero Tiene, no cambia, sin tiene una que, votación del tiene que país. cambiar la ley. La Según Constitución. dicen que la otra vez unos expertos ya no se debería revertir volver a la pena de muerte. Porque ya es imposible porque se eliminó por ley. Y ¿La tendrían cantidad? que existir las instancias, no sé, a lo mejor matar no sé cuántas personas para que en realidad hoy Genere conciencia. siguió muriendo. Pero existen países que aún. No, no la han cambiado. No la cambian. Estados Unidos, por ejemplo. Entre Canadá, pues. Canadá también. ¿Tienen pena de muerte? Sí.
Hace unos días atrás mataron a un señor, o sea, Es que ya tienen la cultura, asesinaron, aunque suene feo, que ya había tienen la matado cultura. no sé cuánto Aquí en implementando Estados el Unidos. spy, lo que dice el profe, es algo. Le dan una peligroso inyección y en listo. el- Una inyección letal. Acá lo malo es que tiene que pasar muchas. Madrid, la mitad del matar a país. muchas personas para que ¿Te crees que matar la mitad del país por profe? Parece aquí cuando mataron a unos carabineros hace unos años atrás, O matar a un país. que era lo de la matanza en Calama, cuando asaltaron un banco, ahí siempre se ha dicho que los tipos están vivos. Y lo han visto fuera, todo. Ahí también hubo una Que están libres, ¿no? sí, hubo un tema político, un tema social, un tema de todo. Y gente que asistió de testigo cuando fue el día del fusilamiento, dice que es efectivo. Bueno, nunca se sabe. ¿Cuánta gente se dice que ha muerto y no ha muerto, fusilado? Y ese, de lo que tengo entendido, son de los pocos casos de fusilamiento. Y había una ley de aquí de muerte en Chile, y resulta que históricamente no hay tanto. El otro que me acuerdo es ¿cuánto se llama? Uno que murió, pero hace años, en el año 1000, que hay hasta una película, El Chacal de Nahuel Toro. Oh, ¿verdad? Y de ahí tengo historia como que son esos tres nomás, po. Y habiendo una ley, y más encima eliminarla. Ahora, ¿por qué normalmente ocurre esto? Porque los países a esta altura hacen convenios, ¿cierto? Convenios culturales, convenios sociales, un sinfín de cosas, y entre todas esas cosas también está el efecto de apoyo a las personas, la protección y los recursos humanos y todas las cuestiones. Y ahí suscriben esos convenios y eso va asociado también a una fuerza colectiva de las autoridades, de los políticos, donde votan y anulemos esta cuestión. Hay un país que no recuerdo que han eliminado cárceles porque no hay delincuentes. Holanda. O Finlandia, lo que hablábamos el otro Sí, día. me parece que es Finlandia. Pero, ¿quiénes están allá en Europa? Los chilenos. Profe, Tenemos la cárcel llena allá. En Ucrania hay una cárcel que no tiene policía. Acá ocurría lo O sea, mismo no tiene gendarme. en la O sea, isla de debe Pascua tener, ocurría lo pero No tiene lo mínimo. gendarme. Tiene En la isla de Pascua, tiene un los director. detenidos andaban libres. ¿A dónde se van a arrancar? Nada, pero nada. Pero vayan ahora. Un caballero que la administra Hay una nada. cárcel ahí, ¿no? Y luego conversa con Yo ellos, cuando almuerza yo con trabajé en el ellos. SAC, conocí la isla de Pascua gracias a mi pega. Y una de las atracciones era ir a la cárcel. La gente trabajaba en el artesanal, un día, y todo esto. Pero andaban libres, andaban en la calle, salían en la mañana, después volvían. Obvio, como les decía, que parece chiste, a dónde se van a arrancar, porque obvio que sale en una isla. Pero allá Pero, ¿qué dicen- pasaba? Allá ellos dicen que no son chilenos. No, ese es el tema. Ellos sí, nosotros no somos chilenos. No tienen la misma cultura. Exactamente. En la isla, ¿no? Pero anda ahora, Profe, en Ucrania hay una están cárcel. sentados presos. ¿Por Oiga. qué? Porque empezaron a llegar los continentales, que nos llaman así a nosotros, a construir casas, un sinfín de cosas. Después cayeron en la delincuencia, pum, para adentro. Esos son capaces, o somos capaces los continentales, hasta irnos nadando desde la isla de Pascua a llegar a Chile, llegar a la costa. Por eso están presos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cambia la cultura? ¿Y cuál es el efecto? Que son satisfacer necesidades. Ahora, como decía, son individuales y colectivas. Individuales que somos nosotros, la familia, y colectivas que todos. Aquí nadie puede quedar fuera. Por ley, tenemos que estar considerados. Y eso a nosotros nos protege la Constitución. La Constitución. ¿Han leído alguna vez la Constitución? Ni yo tampoco la he leído, pero nos protege. No, de verdad. Somos como hijos del Estado. Sí, nos merece respeto y protección. Eso es lo que siempre escucho yo de los que hablan, de los que están asociados a lo mismo, por la Constitución. Y por eso ya merece ser cambiado. Y no se cambia. Porque ¿Qué dice la todavía, Constitución, profe? Por todavía la está razón, la fuerza. considerado el robo de la gallina para 5 años.
Necesidades materiales, alimentos, vestimenta y todo lo que es asociado, ¿cierto? Que normalmente son la primera necesidad. Y las necesidades no materiales. Imagínense, la educación está considerada como no material. Ahora, ¿para qué decir de las vacaciones? U otro. Pero más o menos hace esa, no más o menos, sino que hace esa diferencia. Necesidades primarias y como necesidades secundarias. Ahora, no materiales, ¿podría ser el auto? ¿O podría ser material el auto? Depende. Porque ahora el auto, acuérdense, es una herramienta de trabajo. Por eso, depende, ¿no? Hay algunos que lo utilizan en diferentes partes. ¿Y usted dónde la considera buena? ¿Arriba o abajo? De trabajo. Arriba. De trabajo. ¿Y la educación? La educación en este momento para mí es de material. Debería estar Ha ido cambiando. O sea, ya tienen unos cambios. O sea, yo las dejo ahí por todavía donde están ubicadas. Claro. Pero ya, Debería acuérdense estar que material. el tema económico, el famoso IPC, que es una canasta que se calcula sobre eso, también ha ido cambiando. Y justamente ahora está entre varias, la educación también está metida ahí. Porque ya se convirtió en una necesidad de, ¿cómo se dice?, de primaria, por el hecho de que todos necesitamos estudiar. Antes no, trabajadores llegaban a un cargo de jefatura y eran sin estudio, algunos no tenían ni siquiera la enseñanza básica y eran jefes. Pero ¿cómo llegaron ahí? Por su experiencia. Y eran unos destacados trabajadores. Y la necesidad. Por eso, por su necesidad. Y empezaron a trabajar ¿a qué edad? 12, 13 años. Ahora, ubiquen a un niño con esa edad, pues. Discriminación infantil. Cambió mentalidad, ¿se dan cuenta? Andan robando, ¿eh? Por eso, por lo mismo. ¿Se acuerdan los niños que eran los eso? Eran chicos de enseñanza básica y media. Los que estaban en los supermercados fuera, pues, Cuando hizo una tarea, que armaban la cosa las bolsas. Ah, Y resulta de que no, hay una discriminación, los padres están abusando de ello, porque son menores de edad. Y los niños aportaban a la casa, o por último tenían sus propias necesidades para satisfacer. Sí. Yo tengo un compañero de trabajo. Igual era bueno eso, o sea, lo fomentaba, le creaba una cultura de trabajo a los niños. Es que ese es el tema. Yo tengo un compañero de trabajo que trabaja de los 12 años, tiene 63 años, todavía no jubila, toda su vida, lleva 50 y algo de antigüedad, en la misma empresa. Y resulta de que de repente cuando hay que hacer la evaluación de desempeño, creen que está mal la fecha de nacimiento o la fecha de ingreso porque no coincide, por 12 o 13 años de diferencia. Y así era antes, y ahora no. Ahora, ¿cuánto tiene que tener? 18 años. Y experiencia. Sí, 3 años de experiencia. Pero eso mismo es lo que tú dices, eso también le sabía que tenía experiencia antes. No, pero ahora en la actualidad, ¿no? Ah, ese otro cuento. Pero ahí está la diferencia. ¿Ya? Ahora, volvimos a hablar de las necesidades. ¿Y esa a quién nos va a satisfacer a nosotros? Las actividades productivas en el fondo. Si no tuviera la empresa, nosotros no podríamos acceder a ello. La otra parte, ¿se acuerdan? La oferta. Ellos son los que a nosotros nos están, ¿cómo se dice? Entregando lo que nosotros necesitamos. Los recursos. Los recursos. No, No, los recursos. no solo tenemos los recursos, ellos nos están entregando para satisfacer necesidades. O Por nuestros bienes y recursos. servicios. Gracias a nuestros recursos. ¿Se dan cuenta? Y el sector productivo o las actividades productivas están distribuidas de diferentes nombres, ¿o no? Actividad minera, bueno, No, ¿quién nos entrega a nosotros? Son los retail, proveedores. los proveedores. Los acreedores no, porque a ellos les debemos. Lo debe la empresa normalmente. Pero ellos son, o sea, toda la actividad deportiva nos dice, nosotros tenemos a disposición todo para que usted venga a satisfacer sus necesidades. De todo tipo. Pero traiga sus recursos. Pero tiene que venir ahí con su billetito.
Y si yo quiero algo mayor, es obvio que tengo que endeudarme, lo que hablábamos recién. Es la única manera. Y es la única manera en la cual nosotros logramos a veces endeudarnos para... Yo me acuerdo que cuando me casé, me endeudé, tuve que comprar un refrigerador. A ese extremo, o sea, pero la única manera de generar. Y eso que trabajaba en la empresa en minería. Y después de pagar el refrigerador se endeudaba para comprar cosas. Claro. Pero ¿ya trabajaba con la profesión que tiene? Estaba recién partiendo. El problema mío fue que me casé, apenas terminé de estudiar, me casé al tiro, lo embarré. Se jubiló al tiro. Y ya me separé. Y me separé. Se jubiló al tiro. Claro. Ah, y después la FP se fue con la plata, tío. Más encima, no, sí es verdad. La señora. Sí, es un sacrificio. Ahí está. ¿Eh? Ahora, a ti te digo. Ahí está. No, pero ahí está el tema, o sea, es un sacrificio. Ahora, ¿cómo se piensa en la actualidad sus generaciones? Sus generaciones piensan, yo voy a ahorrar y sobre el ahorro, a lo mejor voy a tener antes una casa, un departamento y voy a tener mis propias cosas. Fíjense que cuando llega el momento, típico que uno compra una casa, como necesidad, porque ya formó una familia. La cama, obvio, hay que partir por el ring, como se dice, ¿no? El refrigerador. La cocina. No, yo no dije eso. El refrigerador, el living, la cocina, toda la cuestión, ¿cierto? Y uno dice, ya, cumplí, tengo todo. Pero realmente no compraste todo. Porque después ya, ¿qué es lo que empieza? ¿Sabes qué? Se echó a perder el refrigerador, se echó a perder esto, uno va renovando. Al final nunca se termina de comprar. Sobre todo que las cosas ahora tienen un... Desechable. Y más encima ahora son desechables. Antes duraban todas las cosas. Pero, ¿se dan cuenta? Pero se está cumpliendo la necesidad, sea de cualquier índole, necesidad material o no material, pero siempre la actividad productiva no tiene una disposición. Y bajo hartas condiciones. Condiciones de endeudarse o condiciones de comprarlo al contado. A pesar de que también ha cambiado la mentalidad que a las empresas no les conviene recibir ahora que a uno lo paguen al contado. Sí. Porque ni siquiera te hacen rebaja, nada. Por algo ahora pasan los celulares por... Por eso. ¿Te das cuenta? Pero eso es. Las ofertas. Actividades Usted productivas puede comprarlo en entregadas. tantas cuotas, pero con la tarjeta. Con la tarjeta. Y le bajamos tanto porcentaje. Un año y medio con ellos. École. Oiga, profe, en Francia hicieron una ley para los teléfonos celulares porque los teléfonos celulares vienen con una vida de 2 años. ¿Por qué? Porque la actualización del sistema los satura y los echa a perder. En Francia pusieron una ley de que todos los teléfonos que ingresen al país no caduquen. De hecho, denunciaron a iPhone por eso. Pero lo estamos haciendo los chilenses aquí. Lo demandaron por la ley de monopolio. Sí, pero estamos haciéndolo los chilenses. O sea, demorar no sé cuántos años, como las 7 lucas, o las 6 lucas, ¿cuántas? 7. ¿Y bajó el precio del papel? Subió un 1% menos. Y todo el año que se demoró debería haber subido algo y al final Hicieron ¿Quién se la- lo llevó? La ¿Quién FP. se lo llevó? La FP. La diferencia. ¿Quién se lo llevó? El Estado. Profesor, ¿y qué opina de los cambios Estaba en un caviar de profe. de las cosas de la luz? Ese es otro problema. Pero el problema en este Ese es país otro no tema es- político. Como chileno. Ese es otro tema político que no voy a echar después. Oh. Pregúnteme después de eso. Caemos otra vez en los bienes de servicio por lo anterior, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? La economía justamente se preocupa de esos recursos escasos. Cosa que no está ocurriendo en Venezuela. Aquí vamos a hacer el ejemplo de Venezuela. ¿Ustedes han visto el desabastecimiento que existe en Venezuela, o no? Sí. Y la economía, lamentablemente, ahí a lo mejor se ha preocupado para algunos sectores y no para todos. Pero son escasos, porque la gente ya no tiene que comer. La luz. Y aquí en Chile también ocurrió lo mismo, que ustedes no lo crean. Durante un periodo, no voy a decir también, no me interesa el brazo, ocurrió lo mismo donde hubo desabastecimiento. Ahora, según cuenta la historia, fue porque un sector empezó a boicotear
los alimentos y todo lo de primera necesidad, y eso ocurrió que hubo desabastecimiento. Ah, ya sé cuándo me... ¿Y qué ocurrió? Que eso provocó un caos. Y ese caos que ocurrió se estaba convirtiendo en guerra civil entre nosotros. Porque ahí el que agarra primero come. Sí. Lo mismo que está ocurriendo en Venezuela. Sí. Le ha faltado más, ¿cómo se dice? Ñeque. Pero ¿qué ocurrió? De que ahí, como ya se estaba provocando un caos, hubo un pronunciamiento militar. Y eso se supone que controló. Fue congestionado. Y por coincidencia empezó a ocurrir lo mismo en otros países. Ocurrió en Argentina, ocurrió en Bolivia inclusive, y si mal no me recuerdo también en Perú y otros países más. Ahora, ¿qué se supone que ocurre con eso? Oiga, así como de la maravilla, ¡pah! Hoy día fue el pronunciamiento militar, y al otro día están todas las cosas, los negocios, así como magia, como que eran ¿cómo se dice? Magos. Pero fue una realidad. A lo mejor va a pasar lo mismo en Venezuela de lo que ocurrió acá. Y justamente, o sea, se perdió el caos por el efecto de la economía y ya nadie producía, o los que producían eran los menos, pero llegaban hasta ciertos sectores nomás. Y ahí donde, por eso le digo yo, la economía se preocupa justamente, como dice ahí, de los recursos que son escasos. Y si nosotros no los tenemos, fíjese que la gente tenía la plata y no tenía dónde comprar. Cosa que en Venezuela tampoco tiene la plata, pero no la alcanza. No, que es la distinto. inflación. ¿Se dan cuenta? Es distinto. ¿Por qué? ¿Cuánto está? 1.000 no sé cuánto, 10.000 o 20.000. Y eso a la empresa le exige que tiene que producir bienes y servicios. Y ahí es donde juega el rol importante ella por el precio. Algunos juegan estratégicamente, venden un producto y lo lanzan al mercado así limitado. Nosotros nos entusiasmamos, vamos en masa a comprar y desaparece de la noche a la mañana. Y la misma empresa a veces en ese transcurso lanza un sustituto de ese producto. Juega estratégicamente. Ahí ya es un estudio de mercado, un tema de marketing, un sinfín de cosas. Pero no juega con el prestigio de la marca. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes ven una M? McDonald's. McDonald's. ¿Digo no? Entra por la vista. Son La temas, C, Coca-Cola. son temas, ¿cómo se llama? F, Estrategia de marketing. Sí, vale. Llegamos solitos, a veces ahí nos damos de cuenta. A lo mejor uno de ustedes me dice, no, que a mí me gusta el McDonald's, pero va donde el Juan no sé cuánto. Juan Pedro. Pedro, Juan y Diego. Exacto, por ejemplo. Pero pasa, o vemos un elefantito por ahí, no, el Jumbo, porque entra por la vista. Vamos a satisfacer nuestros bienes y servicios, porque ellos se están preocupando de nosotros. Sea el precio más caro, sea más barato, nosotros vamos a decidir por los recursos. ¿Me entienden esa parte, cierto? Sí. Ese es el tema. Además de eso, mire, la mayoría de los problemas económicos, la producción. Y aquí es donde se preocupa normalmente quién, las autoridades que están en ello. ¿Por qué? Porque los recursos existentes a veces son insuficientes. Imagínense que todos viviéramos con el ingreso mínimo. ¿Sería justo? No. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen que sacar políticas justamente laborales, en la cual se pudiera tener acceso a trabajos de calidad y bien remunerada. Ese es el tema. ¿Ustedes creen que se juntan todos los años para subir el ingreso mínimo porque se quieren juntar a tomar cafecito?